y veamos lo que deja. Listo, ya está grabando. Muy bien, entonces, vamos a retomar algunas cosas de lo que vimos la clase pasada y vamos a seguir avanzando. Entonces, en este momento voy a parar mi video para que no me miren a mí, sino a la pantalla. Y voy a compartir pantalla. Entonces, alguien que por favor abra el micrófono y me diga, sí, profe, estamos viendo su pantalla que dice libro álbum. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno, entonces voy a buscar mi presentación, por acá está, listo. Bien, entonces, retomemos algunas cosas que me parecen como interesantes. Y aquí está bien, podemos arrancar con estas. Entonces, como definiciones bastante claras, digamos, conceptos bastante concretos alrededor de lo que significa la metodología y lo que significa el método. Con estos dos párrafos ustedes podrán empezar a diferenciar cuando hablamos de metodología y cuando hablamos de método. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Metodología nos dice este autor que es una esfera de la ciencia, o sea, que es algo un poco más grande, donde se ha documentalizado. Donde se han documentalizado, podríamos decir, una serie de métodos generales y particulares de la investigación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que parece que sonara un poco más complicado. Muy fácil de entender. Digamos que han existido diferentes caminos para encontrar soluciones, ¿sí? Entonces, de artefactos, de propuestas, de sistemas, de servicios, de productos. Todos esos, digamos, proyectos exitosos muy seguramente tuvieron pasos y tuvieron, digamos, eh, sistemas o digamos un orden lógico de cosas que hicieron y acciones, las cuales se han documentado, las cuales han quedado registradas y es a lo que se le llama metodología. Cuando esos pasos han sido exitosos, han sido aplicados, digamos, en la vida real y con ejercicios bastante claros, han sido documentados y lo que nos ha permitido es denominarlos como metodologías, así como los principios para abordar diferentes tipos de objetos de la realidad. Por eso hablamos de diferentes panoramas, de servicios, productos, metámonos en el campo un poco ya de las disciplinas, del diseño industrial, del diseño visual, del diseño de arquitectura de la información, bueno, etcétera. Distintas clases de proyectos, entonces nos generan distintas teorías. Muy bien, a diferencia de esa metodología que es ese registro y que les ponen nombre y que las, digamos, patentan de cierta manera para que las puedan identificar, existe el método, que obviamente si ustedes ven que esto es una esfera de la metodología, ese método iría dentro o incrustado dentro de la metodología. Es un procedimiento para la acción práctica y teórica del hombre que se orienta a sí mismo a un objeto. Esto también suena bastante, digamos, complicado de entender, pero el método puede ser una de las acciones que existen dentro de la metodología y que se puede replicar, se puede modificar, es un poco más flexible, digamos, ¿sí? Un método puede ser, por ejemplo, lo que conocen como un día en la vida de, ¿sí? Esa acción hace parte de, digamos, una metodología mucho más amplia, donde para recolectar información o para tener más claro la parte de empatía con el usuario, decidieron vivir un día en la vida de alguien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguna vez trabajamos taller 8 y una parte importante de este taller, que es de innovación social, era la empatía. Entonces teníamos que vivir el momento exacto de los recolectores de basuras de EMAS. Entonces teníamos que salir a las 5 de la mañana eh, con los que recolectan la basura en el carro y vivir un día de ellos. Entonces miren que esa pequeña acción la podríamos llamar como un método para nosotros recopilar información acerca de cómo es la vida de un operario de EMAS desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, donde hace uno de los turnos, ¿sí? Entonces, miren que una de las, digamos, de las propuestas de cómo se recolecta información o de qué debo hacer para encontrar respuestas dentro de mis procesos de investigación o de proyección son a los que llamamos métodos.
Muy bien, esta tablita es re vieja, pero es interesante porque habla, arriba en rojo dice enfoque cuantitativo y cualitativo. Nos habla de los dos tipos de investigación científica que existe. Nos habla de los dos tipos de investigación que los estudiantes de la Universidad de Nariño realizan para obtener sus títulos de pregrado. En el caso de nosotros, nos inscribimos en el cualitativo. ¿Por qué? Porque a continuación, cuando habla de la descripción, por ejemplo, los de ciencias exactas hacen empírico-analítico, pero nosotros hacemos histórico-hermenéutico y crítico-social. Estos dos factores tienen que ver mucho con la sociedad y con dar respuestas, digamos, no de tipo exacto como lo hacen las ciencias exactas, sino nosotros podemos hablar y describir comportamientos, cualidades, percepciones, situaciones, ¿cierto? Muy difícilmente a lo que podríamos hacerlo con las ciencias exactas. Entonces nos dice que estos enfoques nos tienen métodos como, por ejemplo, el método científico para el cuantitativo, pues nos dice deductivo, inductivo, descriptivo, experimental, no experimental. Miren que habla exactamente de resultados, digamos, como si estuviéramos hablando de una suma. En cambio, el cualitativo nos dice, bueno, mira, acá el hermenéutico que trabaja un poco la historia o la epistemología de sucesos o acciones, es más interpretativo. Nos habla de historia, de análisis, de etnografía, nos hace estudios de caso, nos dice que puede ser un poco experiencial. Y del lado del crítico social nos dice hay una investigación-acción, ¿sí? Es vital esa participación donde, digamos, investigan, pero también hacen coequipo con el usuario o la comunidad que están desarrollando la investigación. Investigación educativa, investigación pedagógica. Bueno, miren que este tipo nos empieza a hacer pensar que se enfoca mucho más allá en el ser humano, desde su convivencia, desde cómo se desarrolla en sus sistemas y cómo es, digamos, las problemáticas que se desenvuelven alrededor de ese tipo de proyecciones o de propuestas de investigación. Entonces, en el transcurso de uno crear un documento de investigación, pues hay varios pasos. No los voy a mencionar todos, pero por ejemplo, cuando se llega al paso 6, nosotros sacamos una hipótesis de trabajo. ¿A qué se refiere la hipótesis de trabajo? A plantear un escenario hipotético que hace la conclusión o la síntesis o el resumen de la investigación o la problemática, digamos, mejor dejémoslo como en el objeto de estudio sobre el que yo estoy trabajando. Sí, supongamos, una de mis hipótesis dentro de mi tesis de maestría era que es del centro histórico de Pasto y de las casas patrimoniales. Entonces era como, mi hipótesis era la siguiente, o sea, yo decía, voy a comprobar, sí, porque la hipótesis nos permite hacer una comprobación de información, que a la gente al transeúnte, al pastuso que recorre el centro de Pasto, no le interesa y desconoce qué es el patrimonio histórico. ¿Sí? Y por esa razón está tan descuidado, desvalorizado y no tiene interés social para poderlo recuperar o mantenerlo. Esa era mi hipótesis, ¿sí? Otra hipótesis podría ser generada a partir de diferentes perspectivas de la investigación, pero en mi caso, como yo iba a trabajar con el transeúnte, con las casonas antiguas y con el centro histórico, pues esa hipótesis era bastante concreta. Bueno, para yo poder obtener el resultado y decir en mi conclusión o en la conclusión de mi investigación que sí estaba haciéndolo de la manera correcta, que sí tengo razón en esa hipótesis, entonces debo pensar en cómo corroboro esa información. Y es ahí donde viene este tema o esta temática que estamos abordando, que nos habla de los aspectos metodológicos. Entonces, consideramos esos métodos que van dentro de la metodología como la forma característica de investigar determinada por la intención sustantiva y el enfoque que se orienta. Entonces, esto se traduce en que esas decisiones que yo voy a tomar, porque nadie me va a decir a mí como investigador, bueno, usted para poder realizar o determinar esa hipótesis o esa verdad que quiere demostrar dentro de su investigación, debe incorporar necesariamente la metodología de Jorge Frascara o la de Bruno Munari, o tiene que irse netamente por el design thinking. Nadie me lo va a decir. Yo como investigador debo analizar qué metodología se apega más a la que necesito que me dé respuesta y podría yo ir transformándolo, cambiando métodos para poder tener un enfoque que me oriente adecuadamente.
¿Ok? Entonces, esas son las razones de por qué existe este espacio o digamos, este capítulo dentro de la investigación cuando hablamos de metodologías. Muy bien, con esa explicación bastante concreta, como muy orientada hacia los pasos que se deben seguir, nos dice, bueno, dentro de esos aspectos metodológicos se señala un nivel de tipo de estudio, dice, señala el nivel y la perspectiva con el cual el investigador busca abordar el objeto de conocimiento. ¿Sí? Lo mismo, miren, todo alrededor de un proyecto de investigación, de un documento de investigación, se hace con el fin de abordar y de conocer más ese objeto de estudio, esa problemática que nosotros nos hemos propuesto desarrollar como reto dentro de nuestra propuesta de investigación. Para eso tenemos observación, descripción, explicación. ¿Qué tipo de estudio me interesaría a mí hacer cuando ya tengo definido una problemática bastante estudiada, concreta, analizada, aterrizada, bueno, etcétera? Entonces, el propósito al que se espera llegar como investigador es que tenga claro qué tipo de estudio tiene, ¿sí? Muy seguramente cuando no han tenido clases como de esta naturaleza, que se les explica muy bien los tipos de estudio, van a llegar con su propuesta de investigación y no van a conocerse a sí mismo qué tipo de estudio tiene su proyecto. Entonces, eso es como un limitante porque hay las posibilidades de poder abordarlo desde diferentes aspectos metodológicos y recurrir a muchas opciones que me van a permitir a mí tener como un camino más coherente y más claro. Muy bien, entonces veamos los tipos de estudio. Yo creo que con esto me quedé la semana pasada, pero volvámoslo a retomar. Dice el exploratorio, según lo que nos cuentan, dice es el primer nivel de conocimiento de una realidad, ¿sí? Supongamos que hay algo que no se ha estudiado dentro de otro factor, ¿sí? Supongamos que el carnaval de negros y blancos para mí es como la temática una de las temáticas más trabajadas dentro de los proyectos de investigación de la universidad entera. Pero supongamos que hay aspectos que no han sido estudiados, analizados o tratados como un proyecto de investigación. Entonces puede ser que exista la posibilidad aún de que nosotros podamos tener un nivel de conocimiento de alguna realidad o de alguna circunstancia de ese fenómeno y le permite al investigador, en este caso, aproximarse, reconocer y familiarizarse con lo que va a investigar, cómo va a distinguirlo y digamos, cómo de alguna manera empieza a tener relación con los problemas que este mismo le genera. ¿Es el punto de partida para otras investigaciones? Sí, en la semana pasada hablábamos de eso. Si supongamos que un diseñador gráfico va a hacer la página web, digamos, o algo más concreto que ahorita me acordé. Iban a hacer la camiseta del Deportivo Pasto y necesitan como una gráfica de mucha identidad, de mucha trascendencia, pues me iría de pronto a ver esta investigación donde nos dice que analizó o que identificó la arqueología de las formas gráficas que tienen esos discos giratorios. Esos discos, perdón, que han sido encontrados y que están en el Banco de la República y muy seguramente los han estudiado desde muchas perspectivas, pero una diseñadora gráfica dijo, no, pues ahora hagámoslo, fíjense, con las gráficas. Y no nos interesa el material y no nos interesa el tamaño, sino estamos analizando esas formitas que están transmitiendo. Entonces, es un estudio exploratorio en el caso en el que podamos ir a definir un nuevo conocimiento o algo, digamos, que no ha sido trabajado de una manera muy repetitiva. Estudio diagnóstico. Entonces, este dice que se pretende establecer una prescripción. Aquí lo que hace es diagnosticar un contexto, una realidad, por ahí hay un ejemplo de industrial, dice un puesto de trabajo económico, unas herramientas, unos equipos, un estudio formal, etc. Busca conocer el estado actual de un fenómeno o situación particular en el marco de lo que sería el estado ideal de esa realidad. Sí, o sea, como debe existir, debe estar enmarcada en un contexto. Cuando hablamos de contexto, y lo voy a repetir hasta el cansancio, es porque lo estamos aterrizando a un sitio, a un lugar, a un tiempo, a unos años, a un evento, a una hora, a un día de la semana, a una fecha exacta, ¿sí? O sea, como que lo aterrizamos donde debe estar ubicado.
Procura reconocer, por ejemplo, el tipo de necesidad que una determinada realidad le plantea el diseño gráfico. Entonces, esta era la investigación de ejemplo del profe Fernando, donde él lo que fue a investigar fue la caricatura en paso. Ya les conté que lo que hizo fue ir a ver quiénes eran los caricaturistas, qué de mensaje dejaban las caricaturas entre el año 1956 y 2013, eh, y así diferentes... perdón, un segundo, no tengo la cámara. Y así, dentro de ese rango de esos años, poder identificar las diferentes características que quería diagnosticar. Entonces, por ejemplo, un diagnóstico era qué tipo de humor que era el que se generó durante esos años, qué técnica, por ejemplo, usaron los caricaturistas, ¿sí? Seguramente todo era muy... muy manual, muy artístico, cero computador, cero digital. Entonces, miren que esas son diagnosis o conclusiones de lo que puede suceder en este espacio y tiempo de esa temática que ha sido abordada. Sigamos. Este estudio descriptivo dice, busca identificar de una manera más puntual y detallada. ¿Por qué? Porque el mismo enunciado nos está comunicando qué debe ser, una descripción, las características, conductas, procedimientos y comportamientos concretos de un fenómeno o una realidad determinada. Además, describe las asociaciones y relaciones descubiertas comprobadas entre diversas variables de una misma realidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la descripción, estamos diciendo no es ir a contar qué es lo que observamos, sino ir a analizar las conductas, los comportamientos concretos dentro de un fenómeno. Por ejemplo, creo que esta tesis, ya me lo estoy recordando, era como un afianzamiento del camino indígena que viene desde Perú, del Champañá, algo así se llama, y que hacía como una especie de señalización, pero entonces la descripción clara debería ampliarse un poco más a esas relaciones que tienen un espacio físico, un territorio y una cosmovisión alrededor de un tema que están obviamente bien desarrollados. Ahora sí. Y por último, este es el explicativo. Dice, es un cuarto nivel de conocimiento y está orientado a la comprobación de teorías, de hipótesis, al entendimiento profundo de las razones que explican un fenómeno. Entonces, por ejemplo, digamos, teorías o comportamientos o un poco más allá, digamos, metodologías como las educativas, como lo hace esta profesora, a través de una conclusión y una hipótesis que se desarrolló en su investigación, donde dice que, supongamos, el diseñador industrial llega a un objeto de diseño bien realizado o con un correcto proceso de diseño, sí realiza la bocetación, ¿sí? Como, perdón, se me pasó eso. Como digamos que a ella debatía en que actualmente hay mucha digitalización, pasan directamente los diseños a la opción digital, pero se había perdido esa validez y esa habilidad que han tenido los diseñadores industriales de poder proyectar las primeras ideas en un papel con lápiz, hacer unos bocetos muy adecuados para poder obtener un artefacto de diseño industrial correctamente diseñado. Esas son las teorías que se pueden trabajar, se las explica alrededor de sus razonamientos dentro de su proyecto y precisamente lo que va a dar es una conclusión y esas conclusiones son generar conocimiento alrededor de una temática. Bueno, muy bien. Frente a esto les traigo algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos de unas tesis de mis chicos de hace un año, de décimo. Y, por ejemplo, esta es un proyecto de investigación que yo le decía que tiene que inscribirlo en el descriptivo porque ya van a darse de cuenta por qué. Grito de insurrección. Yo creo que con ustedes no vi, ¿no? Estos PDFs. Si ya los vimos, me avisan para poder seguir avanzando, pero creo que no. Dice grito de insurrección. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, ahí ustedes lo que están mirando es el preliminar de las memorias finales del proyecto de investigación y que se entregan en el último semestre para poder terminar su metodología de investigación. Entonces, miren, el tema es Guaitarilla, reconocimiento histórico. No sé si hay gente de Guaitarilla o pues como que todos conocemos qué es Guaitarilla, pero no conocemos que en este lugar hizo un hecho histórico
muy trascendente en la historia de Colombia porque fue el primer movimiento o digamos como se generó como una de las primeras reacciones de la sociedad frente a la corona española, o sea, como una rebelión, digamos, ¿sí? Como que empezaron aquí las manifestaciones y las señales de inconformismo frente a cómo estaban gobernándonos en esa época colonial y cómo la gente empieza a tener conocimiento y se da cuenta que el poder del pueblo es bastante interesante. Entonces arranca con una introducción y veamos un poco para que vean qué es lo que quiere contar. Miren que no me dice el hecho histórico, me dice es el reconocimiento de ese hecho histórico. Entonces dice introducción. Bueno, veamos un pedacito del tercer párrafo. Dicho hecho histórico, voy a correr esto para poder leer. Se conoce como la insurrección comunera del sur colombiano, el cual se forjó a través de sus gestas teóricas y el inconformismo que sintió un pueblo que se vio apabullado, pero que un 18 de mayo de 1800, que hablábamos de la contextualización, perfectamente aquí podemos identificar el hecho histórico que quieren manifestar. Decidió alzarse en contra de todas las inequidades causadas por los altos mandos que gobernaban dicha época y pudo plasmar una hazaña visionaria que hasta el día de hoy es homenajeada. Entonces, vamos a ver un poco más hacia acá. Bueno, aquí hay contenido, pero solo les voy a mostrar como el resultado final. Entonces, esta es la plaza principal de Guaitarilla, y ahí está el homenaje a estas dos mujeres, María Aucú y la otra se me fue el nombre ahorita, donde ellas rompen, digamos, como el decreto de la corona española que subía los impuestos en esa época. Entonces ellas fueron las mujeres heroicas que incentivaron al pueblo a abrir los ojos frente a este atropellamiento. Entonces ellos se preguntan, ¿cómo dar a conocer de manera interactiva y educativa los sucesos que envuelven la historia de la insurrección comunera en Guaitarilla? Por aquí la justificación y solamente quiero que vean el objetivo. Diseñar mediante elementos multimedia una narrativa enfocada en encontrar los hechos históricos sucedidos en la Revolución Comunera en el municipio de Guaitarilla de 1800, dirigida a público juvenil. Entonces ahí nos está haciendo algo muy concreto. Van a describir, ¿sí? Es un tipo de estudio descriptivo que va a ser ayudado con nuevas tecnologías, un transmedia, multimedia, y que le van a contar estos sucesos a los jóvenes. Es pertinente, claro, utiliza los nuevos medios, el stakeholders que están tratando de enfocar el ejercicio, pues son los jóvenes y eso es muy, digamos, muy rescatable, tiene mucha viabilidad y de ahí para adelante, pues es un proyecto que ya está a punto de culminar, creería yo. No estoy como desconectada de los chicos, pero bueno, por aquí vemos alguna de la información y me gustaría que miren esto, por ejemplo, estas son las dos chicas que las vemos por ahí y si se dieron cuenta, él trabajó ya la parte de identidad. Yo había encontrado como el, el escenario que ya lo tienen digitalizado y animado. Y por aquí veamos cómo fue como el proceso de creación de la identidad, que es lo único que les puedo mostrar hasta ahora. Y va en esta propuesta final. Y si ustedes se ven, veamos por acá, están mirando los escenarios, hicieron un estudio de todo, digamos, como el paisaje, la imagen de región, los colores, y ya empezaron a hacer los prototipos de los personajes, de los escenarios, y bueno, ahí van a estar. Yo creo que ya muy pronto vamos a ver la sustentación final. Eso es, digamos, como una investigación que nos habla desde el aspecto descriptivo. Muy bien. Veamos esta otra. Espérenme que yo las tenía por aquí ya. Enunciados, listo. Entonces, esta es una investigación para mí explicativa. Y entonces, esta investigación, que es muy chévere y se dio la vuelta, que habla de productos orgánicos y que empieza como a tener un plus en la estrategia digital, en la estrategia de comercialización que tienen actualmente. Entonces, ¿por qué es explicativo? Porque están abordando una temática nueva donde, supongamos, no es nuevo los productos orgánicos, pero sí la comercialización, digamos, dentro de nuestra ciudad o dentro de nuestro territorio, ¿sí? Entonces, creo que me salté los objetivos. No, aquí están, aquí están.
Entonces, lo que ellos van a hacer es diseñar una estrategia de comunicación y gestión de marca en la cooperativa Giga para fortalecer su comercialización de productos orgánicos agrícolas en la ciudad de Pasto. Bueno, ahí están sus objetivos específicos y toda la planificación y todos los referentes y todo lo que ellos están como planteando. Es una estrategia bastante buena, bastante interesante y lo que nos están hablando es que al final están dando a conocer cosas como datos importantes del consumo de los alimentos orgánicos, dónde los compran, dónde los consumen, por qué los consumen, quién se los recomendó. Miren que están haciendo una explicación alrededor de una temática que no ha sido, digamos, como abordada en su totalidad y menos desde el diseño gráfico. Entonces, para pensar en una estrategia tendríamos que pensar en estudiar bien todos los aspectos interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cartilla de información, que es como uno de los elementos, bueno, sus pictogramas, su identidad visual, la idea de un mercado justo, etcétera. Hasta ahí vamos como en el semestre que ya van culminando. Y por último, les voy a mostrar esta, que para mí es como el cuarto nivel, y esta es la propuesta de investigación de Oscar Názate, que ya está a punto de también terminar. Creo que él está haciendo incluso la maestría, un semestre de maestría para optar al título de diseñador. Y claro, pues es un libro álbum, pero dentro de su investigación está abordando la primera infancia. Y cuando abordas la primera infancia, pues tienes que entender acerca de cómo los niños están aprendiendo en nuestra región, en nuestro país, en el colegio X, en el jardín infantil X. Y la idea de él fue ir a estudiar esa metodología tradicional de método de estudio o método de enseñanza pedagógico que estaban aplicando y hacer una propuesta. Entonces, esta investigación es bien chévere porque surge a partir de una problemática que él tiene muy cercano, y es que tiene una niña que está en un hogar infantil o en un jardín infantil, no sé cómo se les dice. Y la niña, pues él se da cuenta que la niña no le gusta hacer tareas. Cuando él analiza un poco lo que le están enseñando, ¿qué aprenden los niños? Los colores, las letras, los números, nada más. Eso sería como algunas de las cosas que empiezan a aprender en la primera infancia. Y se da cuenta que le están enseñando a su hija como de la misma manera como nos enseñaron a nosotros y como nos enseñaron a nuestros papás. Y entonces es el mismo método aburrido. Es más, muchas veces llega con muchas tareas a la casa, con las mismas fotocopias que nos enseñaban a nosotros, son unas fotocopias viejas, rayadas ya, que la fotocopiadora ya no alcanza a agarrar la tinta. Entonces era como, pues cómo no se van a aburrir si esto es lo que hacíamos hace 20, 40 años, que ya vamos a cumplir nosotros, y que debería haberse transformado junto con lo que los jóvenes y los niños, ya sea de primera infancia, hacen, ¿no? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Bueno, esta tesis me la conozco bastante bien porque la he asesorado en muchos aspectos, y lo que él hace al final es, bueno, yo le digo, listo, entonces usted proponga de otra manera de enseñanza, pero tú no eres pedagogo, o sea, no te compete ese campo de acción, pero como sos diseñador, puedes entenderlo y puedes investigar. Entonces, se investigó la metodología de aprendizaje que usan los niños en Italia o bueno, por allá en un país desarrollado, no sé si era como un país un país como donde la educación en las pruebas PISA tienen un puntaje muy, muy bueno, y va, entonces termina como aprendiéndoselo y se da cuenta que en el proceso metodológico y en su proceso de investigación, ya al finalizar se da cuenta que la respuesta es un libro álbum, ¿no? Un libro álbum para tener un método dinámico. ¿Dónde? En la primera infancia. Entonces miren que ahí están los personajes que junto a su hija, creo que fue, en unos talleres empiezan a vislumbrarse y a mostrarse un poco más desde la parte proyectual. Entonces miren, el objetivo de este proyecto es enseñar y reforzar temas de estudio a los niños. A él no va a ir a cambiarles la manera de enseñarles en la escuela o en el jardín, pues porque no le compete, pero él se piensa un proyecto paralelo para poder enseñar a niños en la primera infancia por medio de una metodología alternativa en donde el niño se sumerja, él lo menciona así, miren, en una historia, juego, interacción, y lo más importante es aprender todo a través de ese libro álbum. Aquí está su planteamiento del problema y todas las memorias empiezan a formar parte incluso ya de los
de los mismos personajes. Generar el interés educativo en los niños de primera infancia. Ay, mira, ahí dicen nenitos creativos de la ciudad. Por medio de un libro álbum gráfico interactivo con el fin de dinamizar su aprendizaje. Los objetivos específicos. Bueno, veamos si por él tiene como, sí, avances de lo gráfico y avances de su metodología. Miren que él plantea su propia metodología. Y ahorita vemos y ampliamos un poco más acerca de estos pasos, que es lo que nos interesa aprender. Listo. Esos son como 3 referentes bastante interesantes que les tenía antes de seguir con la parte de metodologías. Y con eso como que aclaramos un poco más el panorama acerca de qué tipos de estudios son los que se inscriben, digamos, cuando vamos a hacer metodología de la investigación. Muy bien, antes de que veamos metodologías, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún aporte o puedo continuar? Bueno, listo. Entonces sigamos. Ahora sí, vamos a entrar en el campo de las metodologías. O sea, vamos a traer algunos autores y en este punto sí quiero que sean muy juiciosos, tomen nota de los nombres de los autores, a pesar de que ustedes en el chat ya tienen esta presentación. Pero pues no hay como decir, bueno, si este man de Jorge Frascara dice que hay 20 pasos, voy a investigarlo, de dónde es, hace cuánto propuso esta metodología, voy a conocerla un poco más, porque lo que van a hacer al final de esta sesión es identificarse con uno de estos autores que ustedes acaban de ver y escoger uno de ellos para realizar una infografía muy clara, muy concreta, muy educativa de cómo es la metodología o los pasos o los métodos que ellos proponen dentro de esta idea general. Entonces, escojan uno con el que sientan más empatía. Eso quiere decir que tendrán que ampliar la información de manera independiente para que su infografía sea muy rica visualmente, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la de Johann Ridderstream y no sé quién cito, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, con el primer autor que mencionemos está bastante claro. Y empieza a mostrarnos cuáles son los pasos de su metodología. Entonces, busquen de qué año será este man. Y nos habla de algo que se llama Funky Business. Y nos dice que se enmarca en 3 momentos. Problema, creatividad y solución. Estoy enunciando las letricas en color azul claro. Y entonces él dice, bueno, yo tengo que tener un problema, va a haber por ahí una etapa creativa y voy a tener la solución. Pero como todo buen registro y documentación de esa metodología, nos muestran qué deben hacer. Entonces, supongamos, tengo un problema. Tengo que saber mencionar el problema, describir y definir bien el problema, ¿sí? Después me dice, en el tercer rengloncito me dice definición y reconocimiento del subproblema, pero aquí hay una cosa que no hemos tomado, miren que las flechitas suben y bajan, o sea que yo puedo, cuando llego a la definición del problema, cuando paso a la reconocimiento y su definición de su subproblema que voy a abordar, puedo regresarme al primero. O sea, aquí es como una flexibilidad. Digamos, yo voy a trabajar con el tema de violencia de género. ¿Sí? Tengo un problema supremamente grande, lo describo, lo enuncio, digo que dice la Organización Mundial de la Salud, digo lo que dicen las leyes con respecto a eso, y ahora con todo ese conocimiento, ya entiendo bien de mi problema de violencia de género, voy a encontrar y tomar un subproblema. Entonces, ¿qué se deriva de violencia de género? Miles de subproblemas. Entonces, en este punto, escojo uno. Supongamos que en esa definición y reconocimiento, yo voy a escoger uno que tiene que ver con temas tabú alrededor del ciclo menstrual. Entonces, miren que tengo un gran problema y me fui por un subproblema. Una ramificación de lo que puede ser. Frente a ese subproblema, entonces yo ahora sí recopilo datos, digo cómo son las leyes, los impuestos frente, supongamos, a los materiales de higiene de las mujeres, cómo en las diferentes culturas de nuestras regiones indígenas, afros, se puede mantener ese tema tabú o cómo se lo trabaja. Analizo esos datos y voy a tener una información, una conclusión bastante clara. Entonces me dice, bueno, listo, como usted hizo todo esto muy bien en estos pasos que le recomiendo, ya puede entrar a su etapa de creatividad. Y entonces en la etapa de creatividad lo que dice usted es realizar una app
alrededor del ciclo menstrual para las mujeres indígenas de la comunidad Agua en la costa pacífica de Nariño. Listo, ¿qué materiales necesitamos? ¿Qué tecnología? En este caso necesito programadores, necesito un software, necesito bla, 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 etc. Experimento, saco modelos, los verifico, dibujos constructivos puede ser como la plantilla y la documentación de cómo lo hice y encuentro la solución a mi problema. ¿Cuántos de estos pasos yo necesito incorporar dentro de mi metodología para tener la solución? Según estos autores, esto es un plan, digamos, metodológico bastante claro que nos va a permitir tener una solución adecuada. Listo, esta es la primera metodología que nosotros vemos. La segunda, Jorge Frascar. Él, que ya habla un poco más en el campo del diseño, entonces nos está hablando también desde una visión un poco más de mercado, de producto, de servicio, de satisfacción al cliente y de una problemática que no la pueden dar por encargatura, ¿sí? Entonces dice, el encargo del trabajo del cliente. Veamos lo que dicen los círculos rojos. El segundo círculo rojo dice análisis, interpretación y organización de la información. Y el tercero dice especificaciones para la visualización o digamos la solución. Y así consecutivamente yo podría tener como el resultado para ver qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a solucionar. Sin embargo, fíjense que tiene 3 flechas que al final, cuando dice implementación y verificación, se regresan a los 3 mismos círculos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué me habla esta metodología? Es muy dinámica. Yo puedo avanzar en los pasos, pero en el punto en que yo llegue a la implementación y la verificación de esa idea, lo que debo hacer es como sea, regresarme y ajustar. Entonces, si yo llego a implementación, me puedo ir directamente incluso al encargo del trabajo por el cliente. Digamos que no se entendió bien qué es lo que quiere el cliente. El cliente no se hizo entender y arrancamos a trabajar con esa falencia que al final me va a cobrar y me va a tener que regresar. Análisis, interpretación y organización de la información. Entonces, si yo en la implementación vi que no hice un testeo correcto, no recolecté información adecuada, digamos, del stakeholder al que me voy a enfocar, pues necesariamente cuando llegue a la implementación, verificación, eso va a verse directamente en una ausencia de alguna respuesta. Entonces, es como un feedback de lo que podemos hacer. Bueno, con esa aclaración dice, primera definición y reconocimiento del problema. Entonces, el encargo del cliente se convierte en el reto o en el problema. Y lo mismo que nos habla la anterior metodología, dice, siempre tengo que recolectar información, tengo que hablar del producto, de la competencia, del público. Acuérdense que esto está un poco más en el merchandising y como que un poco más en el marketing. Después me dice, vamos a analizar interpretación, análisis, interpretación y organización de la información. ¿Qué pasa con esta información? Me dice, usted la clasifica, la jerarquiza, la define, la visualiza, hace conclusiones y con eso usted hace, digamos, como una respuesta al segundo problema. Yo por aquí podría meterle la mano, digamos, a esta metodología y digo, bueno, si esta es una definición del problema, yo lo voy a definir como un insight. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que incentiva a ese problema netamente? Alguien diría, si la relaciono con la anterior metodología, estoy sacando el subproblema. Sí, correcto, aquí puede estar inscrito el subproblema. Entonces la determino objetivos, determino el canal, determino el alcance del contexto del mensaje, análisis de prioridades y jerarquías. Con esto desarrollado, entonces me dice, ahora sí, váyase a la visualización de su solución. Aquí yo podría hacer una tercera definición del problema, o sea, como que sigo metiendo esa información en un embudo para tener, digamos, una organización de la información más clara. Ahí sí ya desarrollo un anteproyecto y se lo presento al cliente, a la organización y a la producción. Entonces miren cómo estos pasos son de manera diferente, pero que nos llevan a una solución a través de ellos. Este señor González Ruiz nos dice, crea como islas, si las ven, entonces las rojas, dice fase analítica, fase creativa, fase ejecutiva, perdón. Y en este sentido, dice, ahí hay como opciones de acciones dentro de cada fase. Entonces, miren la fase analítica, supongamos que ahí tenemos el problema en la parte central. Lo ordenamos, lo evaluamos, definimos los condicionantes, estructura de información, recopilación de datos. ¿Sí? Es como otra manera de hacerlo, otro orden.
Después de eso, entonces ya vengo con la manera, con la fase creativa. Entonces, ¿qué significa? Formulación de ideas, digamos, rectoras, que son las principales, toma partido o idea básica, definir cuál es la más viable y formalizar la idea, verificarla y ver qué implicaciones tiene. Después me voy a una fase ejecutiva, entonces donde ajusto la idea. Miren que acá nos habla de esto que es bien interesante, dice ajusta la idea. Uno pensaría que ajusta uno la idea en la fase creativa. No, acá en la ejecutiva, cuando pongamos, usted ya tiene que, digamos, para su campaña de estrategia, de comunicativa, de dirigida a productos orgánicos. Entonces aquí ya en la fase ejecutiva, ¿cuánto vale? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tiempo va a estar al aire? ¿Cuál es el impacto que quiero? ¿En cuánto voy a poder aumentar mis ventas? ¿En cuánto podrá verse afectado mi capital anual? O sea, aquí es donde las respuestas aterrizan a las ideas. Hay una valoración crítica porque se está aterrizando. Y obviamente el último paso sería como una materialización ya del hecho de tener esa solución en la mano. Y esta que vamos a ver es la de Bruno Munari, donde hace una analogía o un ejemplo a partir de su metodología de cómo hacer arroz verde. Esta me gusta muchísimo por la manera como la explica. Y me gustaría que para su infografía, cuando escojan alguno de estas metodologías, ustedes puedan hacer este tipo de ejercicio, por ejemplo, con la receta de algo, o con el proceso de algo, o con la creación de algo, ¿sí? Entonces, miren cómo la metodología la pueden relacionar y pueden ir facilitando entender estos pasos a partir de utilizar ejemplos. Entonces, la primera P dice es el problema y por ahí en el centro hay una C de creatividad y al final hay una S. En un inicio, en su libro, Bruno Munari nos muestra esas tres letras, P, C, S. Entonces uno dice, nos dice, esta es mi metodología de investigación o mi metodología de diseño. Y uno dice como que, ¿en serio? Pero van pasando las páginas y él va sacando más enunciados. Entonces, por ejemplo, descripción del problema, comprobación de los datos, recopilación de los datos, ajustes de los datos, ahí viene la etapa creativa. Después dice MT, con qué cuento. Después SP dice las pruebas y ensayos. Después dice la muestra. Después la verificación. De ahí vienen los dibujos constructivos y al final ya recurro o ya puedo mantener la solución final. Entonces, ¿qué nos dice él? Tengo que hacer todos estos pasos internos entre la P de problemas, C de creatividad, que como ustedes están analizando esta exposición y se dan cuenta que al final siempre nos van a hablar esas primeras etapas del análisis de información, de entender el problema, de recopilar información, de concluir y analizar esa información. Con eso ya podemos pasar a la etapa creativa, ¿sí? De cómo hacerlo, para qué hacerlo, cuáles son los medios, hacia dónde voy, cuántas porciones necesito, cuánto, cómo lo voy a presentar, etcétera. Según eso, yo ya tengo que tener planificado todo, hasta ver cómo se verifica un prototipo. La vez de verificación, ¿vale la pena o me equivoqué en el tipo de espinaca que usé en la segunda o tercera línea? ¿Sí? O sea, miren que cada una de estas metodologías de diseño son bastante flexibles y nos permiten pensar en qué podemos regresarnos en los pasos para tener la solución. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? Mientras tomo agüita. Bueno, creo que todo está bastante claro. Entonces, asimismo, esta autora, que no me acuerdo el nombre, pero ahí ya la debo tener anotado, hace esta tablita en un paper, en un análisis de estas metodologías y nos muestra algunas más que no las alcanzamos a tomar. Entonces, creo que este recuadro es como para ustedes como el referente de dónde hay más metodologías que les gustaría ver y que quieran investigar y que quieran utilizar para hacer su infografía. Fíjense que solo estamos pidiendo una infografía. Con que les quede una metodología bastante clara, bastante estudiada, analizada y decodificada para poder hacer una infografía, pues me satisface decir que podemos entender las metodologías de investigación. Y ella aquí, este recuadrito es bien interesante porque nos muestra, por ejemplo, la idea principal, las ventajas y los limitantes. Entonces, por ejemplo, veamos la de Munari, que ya la vimos. Dice, la idea principal dice, evita inventar la rueda con cada proyecto. Eso está buenísimo porque con esos pasos que nos dice cómo debemos hacerlo, pues nos va a evitar caer en supuestos que ya pueden ser, o en proyectos que ya pueden haber sido abordados de la misma manera.
Dice, y sistematizar la resolución de problemas. O sea, nos dice, bueno, si usted aprende a trabajar en esta metodología, muy seguramente siempre la va a aplicar o esos pasos los va a aplicar y va a hacer como una sistematización de su trabajo para poder obtener resultados óptimos. ¿Qué ventajas tiene esa metodología según ella? Dice, incluye en su método procesos de la actividad proyectual como modelado, dibujos constructivos. Si hacemos referencia al diseño gráfico, nos dice, bueno, aquí usted registre cómo lo hizo, cómo fue paso a paso, y lo deja tan bien registrado que está documentando los pasos, y pueden ser sus propios pasos después rediseñados para tener en cuenta en otra proyección. Pero los limitantes, dice, implica una serie de pasos extensos y no aplicables a cualquier tipo de producto. Era un poco más enfocado al diseño industrial, pero puede ser que un limitante es que dice o exige que tienen que hacer algunos pasos que en algún momento yo me los puedo saltar o que estén netamente relacionados con el diseño industrial. Muy bien, veamos otra de las que por ahí estaban. Por ejemplo, el de retail. Dice, la primera, dividir el proceso en pequeños pasos o en pequeños lugares o en pequeños, digamos, proyectos. Nos dice que la ventaja es una secuencia lógica y sencilla de seguir, pero los limitantes dice, solo se puede solucionar problemas muy simples, abarca solo una etapa del proceso o digamos la etapa del objeto. Entonces, por ahí en algún punto podríamos definir o decir que es como un inicio de una metodología que puede servir para proyectos pequeños. Bueno, esa es como nuestra manera o nuestra visión de analizar. Bueno, entonces, esas son las que vamos a analizar, digamos, en este momento, pero pueden ustedes ampliarlas más. ¿Cómo? Tomen el nombre, la metodología, amplíen la información, busquen en Google, busquen videos, busquen papers de gente que escriba un poco más acerca de estos autores o de estas metodologías. Fíjense si pueden entender proyectos que han sido aplicados o entendidos o desarrollados a partir de estas metodologías. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, las de la Bauhaus es supremamente fácil de encontrar, o las de la ULM, que también son procesos de diseño industrial sobre productos famosos de diseñadores, entonces es muy chévere y muy fácil de entender. Como conclusión con respecto a estas metodologías, yo les dejo esta frase, dice, el método proyectual es una serie de operaciones necesarias, o sea, las metodologías son una serie de operaciones necesarias que tienen un orden lógico dictado por la experiencia. Si ustedes analizan cómo las metodologías se imparten o se colocan o se expresan dentro de esas tesis que vimos ahorita, la mayoría estamos hablando de un pensamiento de diseño que nos está mostrando pasos definitivos y que lo dice la experiencia y podemos verificarlo en ellos mismos, o sea, lo están aplicando porque les ha funcionado bastante bien y porque al final no es que dé respuesta, sino como que en el momento en que arranca uno a pensar la metodología es que vislumbra que por eso es el camino que se debe hacer. Entonces, algunas imágenes de referencia sobre lo que yo les quiero como hacer caer en cuenta. Si mi objetivo es este, ¿cuáles son los pasos que yo debo elegir? ¿Sí? O si mi objetivo es hacer una taza de café o hacer un pocillo de café, ¿cuáles son los procesos que se deben colocar? Entonces, algunos dirían, bueno, miren, en la izquierda hay una máquina que recolecta café, pero a la derecha está el típico caficultor recolector. Entonces, ¿cuál es el método o la metodología o el método más perfecto, asivo, veraz para poder tener esa taza de café? Entonces, cuando hablamos de metodologías y hablamos de métodos de diseño, estamos haciendo una referencia, una analogía a eso, podríamos responder de la siguiente manera, cualquiera de los dos, ¿sí? Supongamos, en el primero de la izquierda es una máquina que obviamente con un proceso puede desprender los granos de café con un movimiento y con una elección a partir de, digamos, programación en esa máquina que está tecnificada y que obviamente es mucho más inteligente y versátil a la hora de poder tener ágilmente una recolección de café. Pero, ¿en dónde funciona? Entonces, funcionaría en Brasil, donde los terrenos son extensos y planos, pero si yo veo en Colombia, los terrenos donde se cultiva café no son ni extensos ni planos, son muy accidentados y podríamos decir que superficies que no podrían estar prácticamente bien estacionados o funcionando esta maquinaria. Entonces, si yo tendría que escoger qué método utilizar,
dentro de mi finca cafetera que queda en Colombia, pues la voy a descartar de primero la escena de la parte izquierda y me quedaría con mi caficultor tradicional, que puede subir, bajar montañas, saltarse los riachuelos, cargar el bulto de café y parece perfectamente solo escoger el grano rojo. Entonces, para llegar a este, que es el resultado final, pues sí depende de qué método voy a utilizar. Y entonces ahí es donde nosotros debemos ver qué características o qué, digamos, naturaleza del mismo proyecto nos conduce a entender qué tipo de método o metodología es la que yo voy a utilizar para poder tener un fin acorde, interesante y bueno en el que me dé respuesta a qué es lo que voy a hacer. Entonces, les voy a contar la historia de este proyecto que se llama Acciones de Paz. Este proyecto arrancó en el 2016, ¿sí? Con la agencia estadounidense, de ahorita se me fue el nombre, pero bueno, la USAID, ahorita la pueden chismosear y está presente en la mayoría de los territorios, digamos que tienen conflictos, ¿sí? Conflictos de tipo armado y bueno, en sí. Bueno, ¿qué pasaba alrededor del 2016? Pues para su recorderis, estábamos firmando la paz. Sí, estábamos saliendo del gobierno de Santos y cuando se firma la paz, pues empiezan a generarse, digamos, muchos proyectos alrededor de cómo llegar a los territorios más vulnerables y que podrían haber superado un poco los más de 50 años de conflicto armado con la guerrilla de las FARC. Bueno, hasta ahí todo sonaba muy bien, había un panorama bastante un panorama muy bueno con respecto a lo que era la firma de la paz, muy diferente al que podríamos tener actualmente. Pero bueno, vamos a referirnos en ese contexto de tiempo e historia que era el 2016. Frente a eso, pues los recursos empezaron a llegar a Colombia y frente a eso, pues tenemos este ejercicio que se llamaba Acciones de Paz, que era con la USAID y un equipo interdisciplinario de gente que nos permitían a nosotros pensar en unas acciones o en un proyecto que no había mucho presupuesto, ¿no? O sea, como, digamos, si yo llevaba ese presupuesto a alguno de los municipios, el alcalde o el encargado o el de la Junta de Acción Comunal, lo que primero pensarían en hacer es pavimentar las calles, ¿no? Entonces, para todos los políticos y los gobernantes, una de las maneras de mostrar sus labores es pavimentando calles o metiendo cemento como más pueden. Y entonces nosotros teníamos un grupo mucho más chévere, donde lo que hacíamos era tener una visión de diseño y de proyecto digamos, de innovación social alrededor de lo que podría generarse a partir de la firma de la paz. Con mucha esperanza y mucha ilusión pensamos en meter diseño y pensamiento de diseño a este ejercicio. Entonces, bueno, en primer lugar lo pusimos como acciones de paz. Y el primer ejercicio y único que se hizo fue utilizar un mobiliario urbano gratis, o sea, quiero decir, cuando hablamos de mobiliario urbano gratis es que entrábamos a una página que se llama Open Source, donde había muchos diseñadores que empiezan a subir sus diseños, los planos de sus diseños, para que tú, por ejemplo, si quieres una mesa, entras a esa página, descargas la plantilla y lo que haces es redimensionarla, pues comprar la madera, cortarla y seguir los pasos para poder armarla. O sea, eso es tener unas plantillas o unos mobiliarios gratis para que cualquier persona pueda acceder a ello. Eso es un principio de apertura de información y economía colaborativa y co-creación de diferentes aspectos desde el diseño. Pero entonces, con ese principio dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en las regiones un poco más afectadas que podamos acceder y a las cuales nosotros podríamos tener, digamos, como más control acerca de que sí se va a, perdón, sí se va a tener una respuesta como al proyecto y a que la gente esté un poco más unida, digamos, a lo que podría ser. Entonces, unos de los municipios fueron Tumaco, Ipiales, Policarpa, no recuerdo los otros dos, pero bueno, entonces, lo que decidimos fue hacer lo siguiente, con pensamiento de diseño y con una metodología un poco más novedosa, generar, digamos, espacios, ir a testear o ir a investigar qué espacios públicos están en desuso, pedírselos al municipio para poder hacer un parque, nosotros le ponemos como parque, y en segundo lugar,
que la gente formara parte, ¿sí? Entonces vimos que había muchos barrios vulnerables. Y entonces les cuento del ejercicio cuando yo fui a mapear los lugares en Tumaco y nos fuimos en bicicleta por la ciudadela de Tumaco y por diferentes barrios y casi todos los barrios como en común tenían canchas de fútbol, ¿no? Ya se han de imaginar por qué. Y lo segundo es que tenían al lado lotes en total desuso, sucios, basureros, bueno, un impacto ambiental tenaz, un impacto como imagen de barrio tenaz, lugares dedicados como para la drogadicción, bueno, etc. Cuando fuimos a Tumaco, pues eso era imposible de creer que podíamos andar en bicicleta, porque los recorrimos en bicicleta durante 5 horas, o sea, fue la experiencia más traumatizante después de esas 5 horas, porque me dolía absolutamente todo. Pero pues ya escogimos el barrio, el lugar, llevamos refrigerio para los niños y les contamos y les dijimos que esta misma actividad, este mismo método, lo aplicamos para todos los municipios, que tal día, en tal fecha, les íbamos a regalar unas mesas, un mobiliario, pero que necesitábamos que la comunidad nos ayudara a armarlas. Y era verdad, cuando ya llegaba el momento de armarlas y de hacerlas, pues la gente salía con sus tornillos. Obviamente esa era la excusa para que formara parte del ejercicio, no para que la construyera, porque llevábamos la gente que podía atornillar y que podía hacer eso. Es más, estos diseños se hacen, se cortan y solamente es allá ensamblarlos y colocarlos. O sea, no hay ciencia ni digamos, espacio como para que haya confusión. Si ustedes ven en la parte inferior derecha, estas mesitas que ya ven acá tienen unos eternido, un techo encima. Pues la gente le colocó. Los diseños originales no tienen techos, pero la gente decía como, ay, no se va a dañar. Los diseños originales no tienen color, pero la gente se fue a pintarlos un día. O sea, si se dan cuenta, son espacios que se apropió la gente. O sea, ya no es el mobiliario que les regaló la USAID, es de ellos. Y como es de ellos, y como ellos la ayudaron a armar, la ayudaron a pintar, pues ellos mismos las están cuidando. Es más, aquí en la parte de izquierda, las vecinas del barrio, que muchas de ellas ni se conocían, o hablaban mal o se chismoseaban la vida, pero nunca se imaginaron que en ese espacio, donde era un basurero, anteriormente hicieron una huerta urbana. Y miren que esto es una fotografía de ya el día de la cosecha de las legumbres. O sea, es una imagen bellísima. Después de que esa imagen de ese muro que ustedes ven atrás, donde era un basurero, donde se iban a drogar los jóvenes, pues ya se lo habían apoderado las amas de casa y ya podrían tener su espacio y que estaban compartiendo, construyendo redes, construyendo comunidad, siendo vecinos empáticos, forjando el lugar de identidad de su espacio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo hicimos con una metodología pensada en la gente. Hicimos pasos para que la gente lo supiera utilizar y lo supiera, digamos, sentir propio. ¿Sí? No fue el cierre de una construcción y cuando le quitaron el cierre de la construcción, ¡pum!, apareció una cancha pavimentada o un mobiliario o unos juegos para niños. No, ellos los ayudaron a construir. Y entonces, ¿cómo se apropiaron? Por ejemplo, en Ipiales, en ese frío tan tenaz que hay, hacían noche de cine y entonces todos enruanados con un frío tenaz, pero estaba sentada la comunidad ahí viendo Toy Story, por ejemplo o cosas muy bonitas. Por ejemplo, las señoras se organizaron y una de ellas sabía tejer, pues hizo un taller que tuvo un éxito tenaz y invitaba a las mismas vecinas, jóvenes, hombres, niños, a tejer y les enseñaba a tejer. Entonces, miren cómo a partir de una metodología como el design thinking y obviamente feeling, que más adelante alguna vez les voy a hablar de esa metodología, nos permitió entender al usuario al cual íbamos a dirigirle este proyecto. No nos interesaba pavimentarles la calle, ni hacerle los andenes, ni ponerle canecas. Lo que nos interesaba era construir juntos un espacio donde, como la excusa, digamos, era la firma de la paz, esos recursos se vieran reflejados en las relaciones sociales que un lugar nos puede dar alrededor de un ejercicio de comunidad. Ese es como uno de los ejemplos cuando uno aplica los métodos proyectuales de diseño. ¿Qué pasa con el artefacto de diseño? Pues es tal vez intangible, no podemos decir que es el mobiliario, es más bien la construcción del tejido social que se ha dado a partir de este ejercicio. Veamos este otro ejemplo. Aquí les voy a hablar como de cómo se hace el plan B cuando nosotros al final en el testeo o en el aterrizar un proyecto vemos que el presupuesto no nos da. Muy bien.
Yo lideraba en esta oficina el manejo de los datos abiertos de nuestro departamento y entonces yo tenía presupuesto, mi jefe me había dicho, bueno, usted tiene tanta plata para que se haga el primer libro de datos abiertos y seamos los pioneros y métale diseño y usted que es diseñadora. Claro, cuando yo fui a ver los datos necesitaba como 100 visualizaciones. ¿Yo a quién le voy a pagar 100 visualizaciones para hacer el libro? O sea, no lo tengo, no voy a hacerlas yo, no voy a hacerlas mis 3 diseñadores porque pues no tendríamos la capacidad. Y entonces una tarde con el profe Harold, que era mi jefe en esa época, le dijimos, bueno, hagamos un ejercicio de pensamiento de diseño y veamos cuál es la solución. Entonces nos empezaron a surgir cosas como, bueno, mandemos correos, invitemos ya llegamos a la conclusión, al final, en esa lluvia de ideas, que lo que podíamos hacer era una hackathon de datos y donde invitábamos artistas y diseñadores a que yo te doy un dato y tú me haces el diseño y yo te coloco en este libro al cual le voy a poner referencia, te voy a poner una fotografía, te voy a poner tus redes sociales, tus correos, tu información y lo publicamos y va a ser un libro colaborativo de todos. Al final terminamos haciéndolo, o sea, hicimos como 80 visualizaciones, el reto fue gigante, pues porque teníamos que corregir valores, cifras, ortografía, pertinencia de las gráficas, y como que todo fuera bastante acorde a lo que queremos contar y al final por fin terminamos haciendo el libro. O sea, eso fue como, cambie el proceso, aterrice, vuelva pasos atrás de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Listo. Bueno, con esos ejemplos, entonces, ahora sí, entramos en materia de qué es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta ahí antes de que entre en esta diapositiva. No, profe. Bueno, listo. Entonces, tomen nota. Esto es lo que van a hacer. Yo, miren, les muestro este proceso para que ustedes vean cómo se organizan, ¿no? Son libres de hacer, digamos, de tomar en cuenta estas recomendaciones. Primero, escoger una metodología de diseño. De las que vimos, sí, de las que vimos pueden cambiarlas, investigar otras, se conocen otras, amplían la información. Si empiezan hoy a investigar acerca de metodologías de diseño y ven una que les llame la atención que no esté dentro de la presentación, pueden tomarla. Entonces, elegir una de las que hemos visto en clase o una de las que han consultado ustedes de manera independiente. Después de eso, pues yo les digo el paso 2 o el paso 3. Definir el concepto. Yo creo que me iría como por el paso 3, pero bueno, definir el concepto. Hablamos de un concepto, pero de diseño, ¿no? Entonces, como por ejemplo, usar analogías o metáforas. Eso es una muy buena idea, ¿sí? Para yo poder entender, digamos, la metodología de Frascara, voy a hacer alusión a cómo se hace una carroza en el carnaval de negros y blancos, ¿sí? O sea, en la infografía podría mostrar eso, pero al final digo, bueno, ahí aprendiste a entender la metodología de Jorge Frascara. Puede ser, eso es una idea. Si no, ustedes quieren usar iconos de, qué sé yo, de la construcción de un avión o de la explosión de un objeto, ¿sí? Puede ser perfectamente. Tercero, investiga. Análisis de la información corrobora la información. Si usted escoge a Munari, pues analiza la información, búsquelo, miren qué año nació, miren qué año, en qué país, desde qué país nos habló y nos formuló esa metodología, dónde la han usado, corrobore la información. O sea, esto es una parte de información y de trabajo independiente. Y después usted obviamente, ¿qué va a hacer? Bocetar. No sé si usted boceta o ya se va directamente al programa digital. ¿Qué colores, qué formato, qué fuentes, qué imágenes, qué gráficos? Organiza la información, la digitaliza, pero en ese momentico, miren que entrega del proceso y asesoría, que sería la próxima clase, con ustedes estamos hablando de que hoy es miércoles 21 de abril, el próximo miércoles 28 de abril, voy a revisar cómo les fue con el proceso de esa infografía. ¿Qué voy a revisar? Puedo revisar este boceto o puedo revisar el digital. Esto ya no, esto tiene que estar inmerso en este cuarto y quinto punto. Entonces ustedes me van a mostrar, profe, escogí el de profe Jorge Frascara y encontré este proyecto que me sirvió para y bueno, mire lo plasmado. Entonces, ¿yo qué le voy a corregir? Le voy a corregir contenido, ¿sí? Supongamos que se olvidó de poner el nombre del autor. Toca ponerlo, toca decirles. Se olvidó de colocar el paso más importante, digamos, el análisis de información. Entonces, mira que te falta. Ok.
los colores no están adecuados, esa fuente está muy grande, bueno, todo lo que tenga que ver con contenido y con diseño, voy a hacerles unas sugerencias o unas asesorías para que el 28 de abril, o sea, en 15 días, entregan con una sustentación bien corta la infografía presente. ¿Qué libertad tienen ustedes? Pues es digital, entonces cojan bien el formato, no que al final que lo exporten se les va a pixelar. No olviden colocarle un título, no olviden colocar la metodología que escogieron, el autor y porfa, todo hay que testear. Muéstrenselo entre ustedes a ver si lo entienden, si lo comprenden, si su primo, su tío que estudia otra carrera puede entender qué paso sigue esa metodología, ¿sí? Como que asegúrense de que sea una buena pieza, que nos quede para esta clase, para que yo el próximo semestre diga, miren, estos estudiantes me hicieron esta infografía, tienen que superarla. Entonces, ese es como el primer ejercicio que va a tener nota. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna inquietud o no entienda algún paso? Profe, o sea, la metodología la aplicamos al tema que vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Cómo así? Hasta ahora O sea, por ejemplo, hasta ahora no hemos hecho nada. Hasta ahora lo único que tú tienes que hacer es entender una de las metodologías que hemos visto o de sí, alguna de las que conocemos. es básicamente sobre solamente del autor o la Ah, metodología que escojamos. sí, solo la del autor, O sea, usted la va a ajá, o sea, no tenemos que interpretar. coger como dice usted, coger la cosa del carnaval y aplicarla a la metodología, no, sino No, no, no. simplemente Eso es una ayudar. excusa. Eso es una excusa que yo les puse como ejemplo para que ustedes puedan, digamos, hacerla en la infografía, ¿sí? Ya, Pero de resto ustedes pueden tomar el ejemplo o no, o simplemente decir, bueno, la metodología se enumeran estos pasos, usted me muestra los pasos, le pone unas gráficas interesantes, pero lo que yo sí sugiero es que ustedes usen un concepto de diseño, ¿sí? O un concepto, digamos, para poder evidenciar esa infografía, ¿sí? Porque acuérdense que las infografías son la síntesis de información de una manera gráfica, a través de conectores, a través de entender que es un proceso y que empieza en un lado y termina en otro, mostrándonos todos los pasos, ¿sí? A eso me refiero. listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, voy a irme por acá. Listo, entonces yo creo que con esta explicación hemos aclarado un poco más acerca de las metodologías, hemos aclarado un poco más acerca de los tipos de estudio. Eso que vimos de tipos de estudios, guárdenlo, ténganlo presente, miren, cada vez que vean proyectos de investigación de diseño o para diseño, fíjense que la información siempre nos va a apuntar a que podemos obtener respuestas. Manuel levantó la mano, cuéntame. Sí, profe. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la infografía, eh, eh, o sea, vendría la asesoría al 28, ¿verdad? Sí. Y la entrega sería de esa misma asesoría en 8 No, días. no, tienes toda la razón. Para el 5 sería. Vamos Eh, para la siguiente semana, claro, porque si no, pues obviamente no tendría lógica que haga la asesoría. ¿A qué horas corregiría? Listo. Y otra cosita, así Ujú. como para Dale, pregunta, confirmar, pregunta. o sea, prácticamente la infografía es sobre alguna de estas metodologías, ¿verdad? Sí, Dándole pues ya trabajándola de una manera gráfica y entendible y todo eso. exacto. Ya, gracias, profe. Sí, tienes todo, ahí entendiste perfectamente todo eso. Listo, ¿qué otra pregunta? Bueno, entonces, porque muy seguramente van a, en esta semana que las van a empezar a pensar y a bocetar, les van a surgir preguntas, entonces recuerden que pueden escribirme a mi correo electrónico o me pueden escribir al WhatsApp, me mandan fotografías o me ha funcionado muy bien y inmediatamente en el momento que pueda yo les daría respuesta, ¿sí? No al segundo, pero pues por la nochecita ya que esté un poco más tranquila, les analice la información y les pueda contestar de la manera mejor. ¿Listo? Nada más, pues chicos, eso sería como el enfrentamiento que tenemos ahora a entender alguna de las metodologías. Voy a parar la grabación.